Buenos días. Buenos días a todos los compañeros de miembros de esta comisión de Economía, Hacienda, porque bueno, es un reencuentro físico, no virtual, y la verdad eso es de agradecer, eso es síntoma de que poco a poco vamos ganando la batalla a esta pandemia, pero también es síntoma de que nos encontramos ante un momento también crucial para la ciudad de Málaga y que es la aprobación de su presupuesto. Pues como saben, bueno, hemos tenido un debate interno intenso con todas las formaciones políticas. En primer lugar, pues evidentemente entre los propios miembros del equipo de gobierno que conforman el Partido Popular y Ciudadanos, pero luego ha habido un espacio abierto al diálogo con el resto de formaciones políticas que tendré la oportunidad de agradecer en mi intervención. Saben también que después de esta comisión informativa se va a suceder el pleno a las 10:45. Hemos comentado los portavoces de esta comisión, de los distintos grupos políticos, la idea de no acortar los plazos habituales de 3 y 1 minuto en las intervenciones, sino ser un poco más abiertos a 5 y 3, primera y segunda intervención, en el ánimo de que pues, se puedan plantear cuestiones que sean de interés para los grupos políticos, reservándolo, por lo menos en mi caso, al debate de ideas, de más político quizá al Pleno, pero es cuestión opcional, evidentemente, de cada grupo político el administrarse su tiempo y sus intervenciones. No vamos a coartar, ni mucho menos en esta comisión, el debate y la exposición de ideas y cualquier cuestión que yo en primera persona o bien el equipo de Economía, que agradezco su presencia aquí, especialmente después del trabajo intenso, casi diría desde el mes de agosto del año pasado, cuando se empezaron a elaborar las cuentas, pues ha llovido bastante. Se ha trabajado intensamente y agradezco mucho el esfuerzo y el sprint final por llegar a este documento que llega para su aprobación. Dicho lo cual, comentar también cuestiones digamos, de desarrollo. Bueno, procede como comisión informativa urgente y extraordinaria. No, es ordinaria y extraordinaria y urgente. Pues el pronunciamiento sobre el carácter urgente de esta sesión. Así que se puede proceder a la votación a este respecto. Sí, vamos a repetir la votación pidiendo a algunos que estén atentos para chequear también que funciona, porque puede ser que no haya funcionado. Como estamos retomando este espacio, estamos reconquistando, se repite la votación. Estamos votando la urgencia. Ya está abierto, ya está abierto. Ya han votado todos. Sí, vale. Unanimidad. Vamos a proceder ya. Recordarles también que el debate, como hiciéramos en el año 2019 y en el año 2020 con esta corporación, los presupuestos, quiero decir, pues aunque son varios puntos los que se votan, realmente estamos hablando del presupuesto en su globalidad, aunque luego las plantillas, como saben, de los distintos organismos también tienen una votación separada que haremos para que se produzca. Pero el debate yo entendería que sería de conjunto, igual que en el Pleno municipal. Y trasladarle también que solo ha habido un grupo municipal, en este caso el Grupo Adelante Málaga, que ha trasladado lo que sería un documento comprensivo de enmiendas a los presupuestos, al borrador de presupuestos. Y digo lo que sería, lo digo en condicional, porque si bien se acerca, todavía no, digamos, no reúne todas las necesarias características para
que sea una enmienda de alguna manera ejecutiva, ¿no? Porque faltan por concretar, lo comentaba con los portavoces, faltan por concretar no solo las cantidades, no solo los sumandos y los minuendos y las detracciones, sino también las partidas a las que van dirigidas. En muchas ocasiones se hace de forma global, es decir, se habla de prestaciones por otras empresas, pero hay que concretar el nivel de concreción al que vamos a trabajar duramente por que esto podamos tenerlo como modificación del reglamento para que ustedes tengan la tranquilidad y la seguridad de plantear algo que nosotros también podamos estudiar con objetividad y con eficacia administrativa, es que las partidas deben de ser concretas hasta el nivel necesario, ¿no? No podemos dejarlo al albur de que ahora, si esa prestación tenemos que quitarla de juventud, de comercio o de cualquier otra área. Hay que concretar hasta el final, porque esas partidas al final tienen unas obligaciones en cada una de ellas que hay que consultar a nivel de contabilidad, ¿no? Pero en cualquier caso, no vamos a dejar de debatirla y no vamos a dejarla de votarlas en grupo para que puedan haber pronunciamientos efectivos. Yo, mi exposición, y comienzo ya de forma, digamos, en el debate de fondo de este presupuesto, trasladarle que, bueno, hemos tenido un trabajo incesante desde, y digo, insisto, desde el mes de agosto del año pasado, cuando se empiezan a elaborar unas cuentas en sus ingresos y en sus gastos para una circunstancia que además era muy compleja. Compleja no solo por la situación de pandemia, por esa caída de 50 millones en el año 2020, de 50 millones en los ingresos, y que hubo que reconfigurar absolutamente las unidades de gasto, sino también por esa previsión que tenemos que hacer para el 2021 en un escenario de total y absoluta incertidumbre, una crisis sin precedentes, una crisis que nos azota a todos por igual, a los pequeños y medianos empresarios, a las familias, pero también a las administraciones públicas a la hora de trabajar un presupuesto que tenga la seguridad jurídica de ser ejecutado, que tenga el respaldo presupuestario para que esas partidas que se pinten en el presupuesto puedan desarrollarse y no tengan insuficiencia de crédito por la situación de la pandemia. En este contexto, aunque tarde, pero ha ayudado de forma importante el hecho del levantamiento de las reglas fiscales, que eso nos anunció a finales del mes de octubre. Eso nos permitió al equipo de Economía trabajar en un nuevo presupuesto con carácter expansivo, que de alguna manera no se veía mermado por las reglas fiscales de techo de gasto y de estabilidad financiera. Eso no quiere decir que se nos haya ido ni mucho menos la cabeza a la hora de presupuestar de forma moderada, de forma consecuente con la realidad, tratando de incorporar nuevas partidas y reforzar aquellos capítulos que más lo necesitan en este momento. Las partidas que tienen que ver con la estabilidad de los servicios públicos, tan necesarios en este momento, para que la ciudad siga prestándose en su servicio a todo aquel que lo necesita, pero también para que la ciudad esté preparada, esté, como quien dice, en la parrilla de salida para cuando esa reactivación económica venga, gracias a las vacunaciones masivas, y empiecen a visitarnos, por ejemplo, digo un ejemplo por un sector tan claro y tan necesario para esta ciudad como es el turismo, y empiecen a visitarnos, que nuestra ciudad esté preparada para recibirlos, para que seamos automáticamente un destino preferente, para ser los primeros en recuperarnos de esta crisis. Pero aparte de la estabilidad de los servicios públicos, también hay que mencionar algo tan evidente como es las enormes consecuencias que en el capítulo social está teniendo esta pandemia. Son miles las de familias que se han visto azotadas por esta pandemia. Miles de familias que han perdido empleo o están en ERTE o los ingresos no les llegan para poder ni subsistir. Esta realidad que ha azotado a las familias malagueñas y que nos ha obligado a replantear, digamos, a reforzar pues todas las políticas sociales y toda la atención que se venía desarrollando desde el área de derechos sociales. Para este capítulo, saben ustedes que en el presupuesto, que alcanza los 900 millones de euros, 120 millones van dirigidos a este capítulo social. El capítulo social crece un 20%. Es el doble que el que teníamos en el año 2013.
Es esa realidad la que vamos a recoger en el presupuesto, la que trata de alguna manera de atender a través de las ayudas económicas no periódicas, las ayudas a familias, el apoyo a las personas que se quedan pues sin una vivienda, el plan de ayudas en alquiler, el reforzamiento de las políticas públicas de rehabilitación, el reforzamiento o el refuerzo de las entidades sociales que han estado trabajando desde el minuto 1 de esta pandemia en la atención de las necesidades básicas como la alimentación. Hablo de economatos, hablo de bancos de alimentos, hablo de las entidades de reparto, hablo del tercer sector, que se está dejando la piel desde el minuto 1 de la pandemia, con su voluntad y con su buen hacer, para llegar más allá de donde las administraciones públicas podemos llegar. Pues para ese capítulo social, como saben ustedes, 120 millones de euros. Pero me gustaría también destacar que la reactivación económica, y es el tercer pilar fundamental de este presupuesto, está reforzada hasta máximos, diría casi históricos. En las áreas de empleo, comercio e innovación alcanzan con un 20% adicional de crecimiento los 57 millones de euros. Son políticas que van dirigidas claramente a ayudar al sector económico malagueño, con ayudas, con un plan de ayuda, con la rehabilitación y la reforma en mercados, en mercadillos, con la actuación que tiene que ver en formación, en el empleo, con reforzar parcelas importantes que tenemos y del que estamos siendo estrategia en la ciudad, como es la innovación, a través de planes dirigidos en la formación para ello, con un plan de ayudas, plan de avales que también hemos firmado con otras entidades para poder, de alguna manera, atender al sector productivo. En un contexto donde la presión fiscal sigue siendo de las más bajas de España, donde por 16 años consecutivos hemos congelado los impuestos y además introducimos nuevas bonificaciones fiscales, precisamente para los colectivos que en estos momentos peor lo están pasando. Y esto se hace también con ese refuerzo a las políticas de reactivación económica. Y por último, y no menos importante, y acabo aquí, con la inversión. El capítulo de inversión es un capítulo que transforma la ciudad, pero que en estos momentos de la pandemia, desde luego, supone una inyección económica sin precedentes con 130 millones de euros, un 67% más, para poder generar empleo. O sea, transformamos la ciudad, mejoramos nuestros entornos, pero además generamos el necesario empleo. Es una inyección directa al tejido productivo de los más de 7.000 proveedores que trabajan para o proveedores que suelen trabajar para este ayuntamiento. Para este capítulo de inversión, que alcanza los 130 millones de euros, son 477 proyectos de inversión recogidos en todas y cada una de las áreas municipales, especialmente, evidentemente, en el área de urbanismo. Estas cuestiones son las que nosotros intentamos poner en este presupuesto como valor añadido al presupuesto. Un presupuesto expansivo que crece 55 millones, que crece por una operación de endeudamiento pequeña en el contexto global, porque las cosas se han ido haciendo bien. Hemos ido amortizando deuda en los momentos que podíamos hacerlo. Ahora tocaba el momento de endeudarse precisamente para atender esta urgente necesidad. Y con esta intervención, pues acabo, digamos, mi primera exposición, esperando de ustedes, pues también, pues cualquier cuestión que quieran plantear. Así que el señor Casá me ha dicho que no quería tomar la palabra en este momento. La señora Losada, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estamos hoy en la Comisión de Economía para aprobar posteriormente en el Pleno los terceros presupuestos en lo que va de este mandato. Y efectivamente son unos presupuestos muy atípicos, puesto que nos encontramos en mitad de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Creo que los presupuestos que vamos a aprobar hoy son un balón de oxígeno, son unos presupuestos marcados por la moderación fiscal, congelamos tributos, no podía ser de otra forma, y pese a todo vamos a contener la deuda, que se situaba en torno al 60% al cierre del año pasado. Este Gobierno fue rápido de reflejos y ofreció respuestas ágiles y eficaces desde el primer momento. Las primeras semanas fueron casi 14 millones de euros las partidas destinadas, detraídas de otras inversiones, detraídas de otras áreas, puesto que no se iban a poder llevar a cabo, para destinarlas
a hacer frente a lo urgente y a lo importante en ese momento. En total, hasta la fecha, se han movilizado 38 millones de euros en políticas de recuperación. Los presupuestos de 2021 rozan los 900 millones de euros, un 6,53% más que en 2020. Y a pesar de este contexto que estoy describiendo, son unos presupuestos inversores, con 131,6 millones de euros, o sea, un 62,79% más que el año pasado. Además de las recogidas en las cuentas, hay actuaciones y proyectos que por fin cuentan con una reserva presupuestaria, como son el Parque Benítez, el Plan Especial de Gibralfaro, los Baños del Carmen y el Auditorio. Pero estas cuentas no se olvidan de nuestros barrios, en los que late el corazón de la ciudad. Para ellos hay destinados 27 millones de euros. Sí, para los barrios, para descentralizar. Este año el gasto social crece y supera los 121 millones de euros. Por supuesto, con asuntos sociales y la vivienda como principales beneficiarios. En cuanto al medio ambiente, también aumenta en 6,7 millones con respecto a 2020 y vamos a superar los 212 millones para reforestaciones, para agua, para limpieza y para los retos de eficiencia energética que tenemos por delante. Como no podía ser de otra manera, el fomento del empleo, la actividad comercial y el emprendimiento, la innovación, también crecen en 9,7 millones de euros y hay partidas para el Palacio de Ferias, para mercados municipales, captación de inversores, etc. En cuanto a la cultura, el eje cultura, educación, turismo y deporte suma 60,7 millones el presupuesto para servicios públicos. Luego profundizaré, pero el de movilidad, por ejemplo, asciende a 256 millones, con inversiones destinadas a hacer que la MT siga siendo un referente de transporte en España o destinadas a la red de carriles bici o a mejorar los medios de la policía local y de los bomberos. En materia cultural, para este año se incluyen proyectos importantes como el Neoalbéniz o la rehabilitación del pabellón de El Ejido para que la Orquesta Filarmónica de Málaga por fin tenga una sala de ensayos en condiciones. Obras de mejora en el Teatro Echegaray, Cervantes y Albéniz, obras en los museos, equipamiento para las bibliotecas y obras de adecuación del centro expositivo que irá ubicado en el Mercado de la Merced. En definitiva, que hoy es un día para estar orgullosos, para enviar un mensaje de ánimo y esperanza a los malagueños y para seguir trabajando sin descanso para derrotar a la pandemia y encarar el futuro. Desde luego, por el Grupo Municipal Ciudadanos no va a quedar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada, por su intervención. Señor Siguilia, tiene usted la palabra. Sí, muy buenos días y muchas gracias. Bueno, como creo que todo el mundo sabe, se puso en marcha un proceso de diálogo y negociación para intentar llegar y buscar acuerdos. Yo quiero agradecer la buena disposición del señor Conde públicamente. Quizás la falta de tiempo para poder haber tenido más margen para poder intentar buscar un acuerdo, pero quizás no se trataba tanto de buena disposición o de tiempo, sino de que contrastes en la manera de entender el modelo de ciudad y, desde nuestra opinión, la falta de voluntad política por parte de este equipo de gobierno para incorporar algunas de las medidas que considerábamos básicos. Desde nuestro grupo municipal trasladamos al equipo de gobierno 2 documentos, un documento de máximos, por llamarlo de algún modo, con 50 propuestas y un documento de mínimos con 10 propuestas prioritarias. El proceso de diálogo y negociación no ha dado los resultados que esperábamos y demostró que el equipo de gobierno no tiene la voluntad para abordar estas medidas. De nuestro grupo consideramos que hemos actuado con responsabilidad en 2 líneas, propuestas y compromiso. Poner propuestas, creo que hemos demostrado y seguimos demostrando a lo largo de la legislatura que tenemos propuestas suficientes, coherentes y factibles para que Málaga pueda avanzar a la dirección que nosotros consideramos que es la correcta, hacia una ciudad más igualitaria, más justa, más sostenible. Y compromiso para oponernos a aquello que consideramos que es insuficiente o injusto y para trabajar con ahínco y con determinación en pos de la ciudad que queremos. El contexto evidentemente es durísimo, ¿no? El propio documento señala que estamos ante la peor crisis desde la guerra civil, probablemente.
70.000 personas en el paro y otras miles de personas en ERTE, un 56% de los trabajadores de Málaga cobrando menos del SMI, un 50%, en torno al 50% de paro juvenil, servicios sociales desbordados y, en nuestra opinión, infrafinanciados, barriadas de Málaga que atraviesan décadas de abandono institucional o de desigualdad en las políticas públicas por parte del ayuntamiento. Ante este contexto y a diferencia de la anterior crisis, se tomaron una serie de decisiones macroeconómicas por parte de la Unión Europea y el Gobierno central que ampliaban el margen de la actuación de los ayuntamientos para poder abordar unos presupuestos expansivos para dar pasos en firme para afrontar los grandes retos que tiene la ciudad. En nuestra opinión, Málaga tiene una importante deuda interna que saldar y que arrastra ya después de muchos años. Una deuda con nuestros vecinos y vecinas que se manifiesta en términos de precariedad y desigualdad, una deuda con los barrios, una deuda con la sostenibilidad, las políticas verdes y la mejora de la calidad de vida. Nosotros presentamos una serie de enmiendas, 35 enmiendas, que lo que consideramos que son, honestamente consideramos que son políticas factibles, viables y que solo requerían de determinación y de voluntad política. Evidentemente, no está o no se manifestó en el proceso de negociación, evidentemente que está de acuerdo con unos presupuestos que han sido diseñados en un 99% por el Partido Popular y por Ciudadanos. Por ejemplo, en el impulso de la economía y el empleo y el apoyo a sectores productivos especialmente golpeados, nosotros incluimos compromisos de partidas concretas, específicas, para darle la tranquilidad a estos sectores, poder comprometer 5 millones de euros para complementar el Plan Aire de la Junta de Andalucía y poder poner en marcha un plan de empleo, evidentemente complementando el de la Junta de Andalucía, que pueda dar tranquilidad e ingresos a miles de familias. 2 millones para el pequeño comercio, apoyo al sector de los mercadillos y un apoyo concreto al sector del taxi, concreto, con números, con partidas específicas ya asignadas y no con propuestas. En políticas sociales, reconocemos el avance, pero consideramos que es insuficiente para el volumen y para la necesidad que tiene nuestra ciudad. Sabe que apoyamos y apoyaremos siempre todas las medidas que vayan orientadas a aumentar las ayudas sociales. Es una buena noticia que aumenten las partidas en ayudas de emergencia, en ayudas al alquiler y que las entidades sociales cuenten con más recursos, pero consideramos que las partidas son insuficientes para afrontar el problema estructural que tiene esta ciudad en materia de política social. Voy a poner 2 ejemplos. Uno tiene que ver con los servicios sociales comunitarios. El Colegio Profesional de Trabajo Social y el Consejo General de Trabajo Social señalan que la ratio necesaria para una correcta atención y un correcto servicio de atención es un trabajador social por cada 1.700 personas. Esto lo dicen los expertos y los profesionales. Para poder llegar a ese ratio, Málaga tendría directamente que duplicar la cantidad de trabajadores sociales que están ahora mismo trabajando en la ciudad. Miren, el trabajo que realiza el tercer sector, y ellos lo saben porque se lo hemos trasladado y hemos votado todas las partidas, y lo saben aquí los presentes, que tendían a aumentar las partidas para apoyar su trabajo, es encomiable, loable y gigantesco. Pero nosotros apostamos por una ciudad que cuente con unos servicios sociales robustos, bien financiados y que permitan tener un carácter expansivo en los servicios sociales comunitarios. Mejor unos servicios sociales robustos y bien financiados que colas de familias para recibir una bolsa de alimentos. En eso estamos convencidísimos, insisto, destacando la enorme labor del tercer sector. Por eso planteábamos propuestas como aumentar 20 plazas adicionales del trabajo social, un programa de intervención con jóvenes, ayudas para saldar la brecha digital, escuelas infantiles municipales y un programa de canguraje para ayudar a las familias que necesitan avanzar en la conciliación y no tienen recursos muchas veces para recurrir a este tipo de cuidados, un programa para avanzar y promover la igualdad y la lucha contra la violencia de género en los barrios. El segundo ejemplo tiene que ver con la vivienda. Se avanza tímidamente en que el ayuntamiento asuma un rol protagónico en la vivienda, pero conviene recordar algunos datos. En los últimos 5 años, el precio del alquiler aumentó un 60% y los salarios un 5%. Por lo tanto, el ayuntamiento, desde nuestra opinión, tiene que reforzar las partidas dedicadas a la vivienda y por eso planteábamos que se aumenten las partidas, tanto del plan anterior como este nuevo plan COVID que han anunciado para familias afectadas por la crisis, pero aumentar las ayudas de 550 a 750 euros. Implementar un programa de intermediación, porque hemos señalado ya en repetidas ocasiones que se tiene que intermediar, no se puede lanzar a la gente al mercado con todos los efectos que se tiene, y se ponga en marcha un plan de ayuda también de vivienda joven.
Me voy a centrar en otro aspecto que creo honestamente que es donde está el mayor suspenso de estos presupuestos, que tiene que ver con la política de sostenibilidad y medioambiental. Llama la atención que tengamos un alcalde que está buscando apoyos y promoviendo que Málaga acoja la Expo de 2027, cuyo lema justamente es una ciudad sostenible, cuando Málaga tiene el vergonzoso récord de tener las peores infraestructuras en movilidad ciclista de todas las grandes ciudades. Y esto lo dice la OCU, no lo decimos nosotros. Mientras el resto de ciudades avanza en materia de movilidad sostenible, Málaga retrocede con una ordenanza de movilidad que ha hecho que la gente, en vez de usar la bicicleta, la vuelva a guardar en el trastero. Se dedica una cifra irrisoria para promover la movilidad ciclista. Nosotros en esto proponíamos determinación, valentía y presupuestos. Y lo decimos claro, 4 millones de euros para poner en marcha 35 kilómetros de carriles bici y que Málaga se ponga a la altura de los requerimientos de lo que es una ciudad sostenible en el siglo XXI. Salgamos de esa posición vergonzosa de ser la ciudad con peor infraestructura ciclista. También en materia de medioambiental, realmente los presupuestos para la reforestación y para orientar realmente para que la ciudad pueda dar un giro hacia sus montes, a sus parques forestales y los parques periurbanos, consideramos que es clarísimamente insuficiente. Nosotros acá una vez más proponemos que era un momento idóneo para generar una inversión fuerte que permita ganar a la ciudad un gran cinturón verde con determinación, no esperando que vengan proyectos de algún lado, sino utilizando los recursos municipales con claridad y determinación para avanzar en esta dirección. Proponíamos avanzar en el Guadalmedina, llama la atención, insisto, presumir de una ciudad sostenible y tener el estado del río Guadalmedina como está, cuando las dos pasajes de ribera, los dos laterales del río deberían haber estado hace décadas ya abiertos a la ciudadanía y no en el estado lamentable como el que están ahora. Para ir cerrando esta primera intervención, considerábamos que también hay una deuda interna con algunos aspectos relevantes en los barrios. Y en esto déjame que señale en concreto al área de deporte. Nosotros proponemos una inversión que consideramos suficiente y definitiva para poder avanzar hacia que los niños y niñas de nuestra ciudad puedan tener equipamientos deportivos dignos de una ciudad como Málaga. No se puede presumir de una ciudad europea del deporte y tener decenas de pistas deportivas municipales con porterías oxidadas, rejas mal cuidadas. En la de mi barrio, 2 meses para que retiren una portería que estaba suelta y ahora 2 meses llevan ya sin volverla a poner. Por lo tanto, lo que planteábamos era una inversión clarísima, directa y rotunda para dar una señal de que nos importa el deporte en los barrios y apoyar a los clubes deportivos de base. En definitiva, era un momento, considerábamos, idóneo para poder reforzar determinadas inversiones que nos permitan avanzar hacia esa ciudad más justa, más sostenible y más igualitaria. No es así. No entendemos que los presupuestos que ha planteado el Partido Popular y Ciudadanos sean suficientes para avanzar en esa dirección y por eso hemos decidido de nuestro grupo municipal votar en contra de estos presupuestos. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Municipal Socialista tiene la palabra la señora Murillo. Bien, buenos días. Me alegro de que nos podamos ver hoy las caras, como ha comentado el presidente, señal de buena noticia de que avanzamos y es una alegría ver a los compañeros de esta corporación y a las compañeras. Coincide precisamente ahora en que hace un año estalló la pandemia. Fueron precisamente los días más duros donde las personas, las familias, las empresas y la sociedad en general, no solamente en nuestro país, sino también del resto de Europa, vivía estos días con angustia y ansiedad ante lo desconocido. Ya habíamos vivido la globalización de la pobreza, de la riqueza, y en aquellos días vivimos por primera vez la globalización del miedo. Desde el Grupo Socialista entendimos que en la dimensión del momento que estábamos atravesando y que como coetáneos posiblemente este acontecimiento, esta pandemia, va a ser el acontecimiento histórico y social más importante de nuestra vida. Y entendimos que ahora, más que nunca, y como políticos con vocación de servicio que somos, nuestro esfuerzo debía centrarse en trabajar por lo que nos une, en lugar de centrarnos en lo que nos aleja. Por eso, desde el primer momento, pusimos sobre la mesa nuestra disposición a ayudar, a llegar a acuerdos.
Lo hicimos con llamadas de teléfono al señor de la Torre, lo hicimos también en el seno de la Junta de Portavoces. Participamos en los foros de reactivación donde ustedes saben perfectamente que no nos sentíamos cómodos porque entendíamos que los grupos políticos teníamos que concedernos un espacio propio para trabajar las medidas de reactivación. Lo hicimos también en ruedas de prensa y lo hicimos presentando iniciativas en las comisiones y en los plenos. En definitiva, hemos estado meses mostrando nuestra disposición a colaborar y, sobre todo, pidiendo negociar el presupuesto para este año. El presupuesto es la mayor herramienta que tiene el Ayuntamiento para diseñar las políticas paliativas y de reactivación, y nos parecía fundamental formar parte de una negociación para elaborar este presupuesto. Y al final el teléfono sonó y tuvimos varias reuniones, y fruto de ello ha salido un acuerdo que en los días pasados hemos dado a conocer y nuestra posición pues ya la conocen. Este no es nuestro presupuesto, pero tampoco es el presupuesto que hubiese salido si no nos hubiésemos sentado a hablar de las prioridades de Málaga y a negociar. Nuestras prioridades estaban claras: familia y pymes, escudo social y reactivación. Las colas del hambre que hemos visto durante 2020 ha sido la foto más dura que se ha visto en nuestra ciudad en los últimos años. La desesperación de las familias que no tienen para comer debía tener una respuesta garantizada en este presupuesto. También ha sido duro y sigue siendo duro ver a las familias que no pueden pagar su alquiler y que se enfrentan a un desahucio. Muchas de ellas han visto reducidos sus ingresos desde el estallido de la pandemia y no podían acceder al quinto plan de alquiler de este ayuntamiento por los duros requisitos que exige este plan de alquiler. Pero ahora van a poder contar con un plan extraordinario de alquiler que viene, en definitiva, a ser una receta para evitar que más familias traspasen la línea de la vulnerabilidad. Y esta vez sí, y fruto de este acuerdo, nos vamos a acoger como ayuntamiento al plan de empleo de la Junta de Andalucía, al que este ayuntamiento sumará recursos propios. Son más puntos los que componen este acuerdo presupuestario, pero no me voy a extender porque además creo que lo conocen de sobra. ¿Y por qué no es un sí nuestro voto a este presupuesto? Es nuestro presupuesto, y bien lo saben, nosotros hubiésemos eliminado la zona azul de los barrios de gente trabajadora como Huelino, Cruz, Milladero. No es un sí porque también hubiésemos empezado la eliminación de la plusvalía por herencia de la vivienda habitual. Y no es un sí porque siguen adoleciendo en este presupuesto algunos problemas que se repiten año tras año. En la liquidación del 30 de septiembre vemos que en el capítulo 7 tan solo se había ejecutado un 3,18% de presupuesto. Y porque si miramos las inversiones de la Gerencia o del Instituto de la Vivienda, vemos que todos los años aparecen partidas repetidas y por el mismo importe. Hablamos partidas que muchas veces se venden a bombo y platillo, pero que no terminan de ejecutarse y que se vuelven a vender al año siguiente. Por ejemplo, este año aparece la Casa Natal de Canova del Castillo, una actuación de regeneración urbana para la construcción del Museo de la Cerámica, el pabellón en el Ejido para la Orquesta Filarmónica o la estructura metálica del Thyssen, importes iguales y mismos proyectos. Y tampoco en nuestro presupuesto cuando vemos que para carriles bici pues, se han metido solamente 16.000 euros. Y en este sentido abrimos nuestra mano a negociar futuras modificaciones presupuestarias que vayan en... Termino. Que vayan en la línea de paliar este déficit de infraestructura. Reitero, no es nuestro presupuesto, pero tampoco es el presupuesto que hubiese salido si no nos hubiésemos sentado a negociar. Y eso es así porque hemos dado un paso. Nos hemos sentado, hemos buscado puntos de acuerdo y la prioridad en este caso han sido las familias. También quiero agradecer en este punto que hemos llegado hasta aquí porque nos hemos estado sentando desde nuestro grupo con muchos colectivos y muchas entidades del tercer sector, y muchas de las propuestas que se han puesto en ese acuerdo son propuestas que venían de estas entidades. Quiero agradecerle a estas entidades su trabajo y su compromiso con nuestra ciudad, con Málaga. También quiero aprovechar para agradecerle el trabajo a personal del Ayuntamiento, en especial al área de servicios sociales y al área de economía, que sé que llevan unos meses de intenso trabajo. Y también, y por qué no decirlo, a la intervención municipal, que con frecuencia le toca decirnos que no, y creo que es merecido agradecerle su trabajo, la premura
con la que elabora los informes y que nos dé las garantías democráticas que necesitamos como concejales de esta corporación. Y, por último, le quiero dar las gracias al señor Conde, a ti, Carlos, por tu sinceridad, por tu confianza y por tu paciencia, por hacer posible también que este camino haya sido más llevadero. Y para terminar, me gustaría recordar que en La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón dice sobre dos de sus personajes que ambos se preguntaban si habían sido las cartas que les había servido la vida o si había sido el modo en que las habían jugado. Yo no tengo duda, en esta ocasión hemos jugado nuestras cartas y lo hemos hecho porque queríamos que ganase Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Gracias por las palabras, las reflexiones respecto al trabajo interno que quiero devolver en esta intervención, segunda intervención, en la que me quiero centrar no tanto en la cuestión de fondo como en la cuestión de forma. Porque un presupuesto es, como el que queremos aprobar, un presupuesto importante en las partidas y que atiende a necesidades básicas, incrementa nuestra atención social, la reactivación económica, los servicios públicos básicos. Bueno, los números están ahí. Siempre es mejorable, evidentemente, pero todos sabemos que el presupuesto es limitado en sus capacidades. No podemos endeudarnos porque sería endeudarnos de forma exponencial porque sería hipotecar a generaciones venideras, como pudieran hacer otros. Y porque hay que responder posteriormente, posiblemente en el año 2022, a todas estas cuestiones que ahora se cargan en el presupuesto del año 2021. Pero hemos buscado esa capacidad hasta el máximo que hemos podido. Pero no solo hemos buscado esas capacidades en base a las reglas de juego, sino además hemos querido especialmente, ha sido deseo del alcalde, que abriéramos desde el equipo de gobierno en todas las áreas municipales. Y miro a mis compañeros, tanto el Grupo Popular como el Grupo Ciudadano, hemos querido atender, estudiar de forma rigurosa pues toda la viabilidad técnica, jurídica y económica de las propuestas que nos han ofrecido el resto de formaciones políticas que no están en el Gobierno, en el interés de lograr un máximo consenso, un consenso histórico y necesario en estos momentos de la pandemia y que además los ciudadanos claman. Los ciudadanos quieren estabilidad, quieren tranquilidad, quieren que de alguna manera se responda a sus demandas y que no estemos, ni mucho menos, en el juego político. Y en este sentido, como soy una persona contumaz en mi intención, yo quiero seguir negociando, señor Siguilia, y quiero que vea usted ese ofrecimiento que se hizo, igual que se hizo con el Grupo Municipal Socialista, y ahora hablaré de él, en los acuerdos que se han recogido en el presupuesto. Yo quiero avanzar en esta cuestión. Y yo, en este momento, porque tiene una segunda intervención para abordar, lo que le pediría es lo siguiente: altura de miras en este presupuesto. Sé que no es el presupuesto que ustedes desean, no están gobernando, pero sé que saben que es un presupuesto que ha recogido de forma importante muchas de las cuestiones que ustedes han planteado en sus propuestas, muchas de ellas, porque coincidimos, porque evidentemente la necesidad está ahí, porque evidentemente nuestros interlocutores son los mismos en la sociedad civil, bien de forma individual o bien organizada a través del tercer sector, el que nos nutre a los grupos políticos de aquellas propuestas necesarias para desarrollar en nuestra ciudad. Y como eso está ahí y esa realidad es la que reflejan las cuentas, yo lo que observo de su exposición es que hay algunas cuestiones que son mejorables, pero que son aceptables, pero hay cuestiones que desde luego podrían ser mejorables. Y voy a ellas. Ha comentado de forma clara el carácter, la necesidad de la atención social, en que sea incrementada. Yo ya le he dicho que no solo es ese 20% que constata ese crecimiento exponencial del ámbito social, sino que además recordarle que ese carácter expansivo se ha duplicado desde el año 2013 al año 2021 en un 50%. Es decir, hemos pasado de 60 millones a 120 millones. Y evidentemente también existen unos equipos técnicos que han sido reforzados en los derechos sociales para poder atender a la necesidad, con las limitaciones que la intervención evidentemente nos plasma respecto a la tasa de reposición, pero que en cualquier caso, bien a través de unos fortalecidos servicios sociales o bien a través del tercer sector, vamos a atender con estos presupuestos a mucha mayor población que lo está necesitando. En vivienda, claro que es mejorable. De hecho, mejoramos un 20% más.
Pero no somos nosotros, sino el Ministerio, el Observatorio del Ministerio, del Gobierno de España, Observatorio de la Vivienda, en el que nos dice claramente que la ciudad de Málaga es la que más invierte en vivienda por habitante de todo el conjunto de España. Yo creo que eso es también un mensaje positivo de que el fortalecimiento de las políticas públicas en vivienda no solo está recogido en anteriores ejercicios, sino que se vuelve a reforzar. Y por concretar finalmente, ha comentado de forma clara la cuestión de los carriles bici y la cuestión de las instalaciones deportivas de barrio. Pues yo quiero volver a ofrecerle aquí, públicamente, lo que internamente hice en la negociación. Yo quiero volverle a ofrecer mi compromiso de que, si es que tiene a bien esa abstención que le pido que se replantee, nosotros pondremos esos 4 millones que ustedes pidieron en sus propuestas. Los 4 millones de carriles bici se van a colocar en el presupuesto municipal. Los 4 millones, con una modificación presupuestaria. Es más, los 500.000 euros de asistencia técnica durante el año 2021 y 2022 también se van a poner. Es más, los 500.000 que ustedes pidieron de acondicionamiento de carriles actuales también los vuelvo a poner encima de la mesa. Se incluirían en esta cuestión. Y por irme al plan deportivo, evidentemente, los 2 millones que usted está pidiendo, los 2 millones que ustedes como grupo están pidiendo, también se pondrían en modificación presupuestaria, al 100%. Es más, le he ofrecido también un plan adicional, que lo he comentado con la señora Losada, y coincidimos en la necesidad de reforzar pues, el material deportivo de aquellos pequeños clubes de barrio que no pues, tienen los patrocinios que actualmente pues se les han caído y tienen necesidad de material deportivo. Instalaciones deportivas de barrio, 2 millones, clubes deportivos, lo que le acabo de comentar, y todo lo que tiene que ver con carriles bici que queremos fortalecer. Si ustedes tampoco tienen a bien que con este ofrecimiento que hago público, pues llegar a este entendimiento, bueno, no se preocupe, trabajaremos desde el equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en reforzar las políticas en el momento oportuno. Pero me gustaría que el mensaje que diéramos todos es de esa necesaria abstención para unos presupuestos necesarios para la ciudad, para no bloquearlos y para que demos ese mensaje único. Y por último, al Grupo Municipal Socialista. Agradecer el trabajo, Alicia, y lo digo con sinceridad también, igual que con Nicolás Sigiglia, el trabajo que se ha hecho interno, sin ruido externo, para que podamos trabajar por los malagueños sin ningún tipo de tacticismos políticos y sin ningún tipo de injerencia. Así se ha trabajado, así hemos conseguido ver propuestas en las que había plena coincidencia, que son las que se han plasmado en el presupuesto y que son las que fortalecen, enriquecen y dan un mensaje único a la ciudadanía, que es lo que está esperando. Dicho lo cual, tiene la palabra la señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, pues efectivamente voy a ahondar un poquito más en lo que acaba de decir el señor presidente, y es que veo que le preocupa el deporte y lo celebro, porque a mí también y a este ayuntamiento también. Lo digo continuamente en mis intervenciones públicas, cada euro que invertimos en deporte son 50 euros que le ahorramos a la sanidad y, por lo tanto, entiendo que es una inversión, no un gasto, y es una inversión necesaria. Además, todo el deporte que practiquen de base, que es además la competencia de este ayuntamiento, no el competitivo, supondrá que niños que hagan deporte serán adultos que también hagan deporte. Por ello, efectivamente, decía usted que no había partidas para carriles bici. Mire, hay destinados 1,7 millones ya, bueno, se lo voy a explicar. Hay una partida de 900.000 euros que estaba en el OMAU, que va destinada a movilidad. Ya se traspasa a movilidad porque no se ha podido realizar lo que el OMAU pretendía o lo que se le había encomendado, que era el autobús BRT. Hay 200.000 euros que no se pudieron realizar el año pasado porque decía la señora Murillo que teníamos poco porcentaje de ejecución. Señora Murillo, usted comprenderá que el año pasado fue un año muy complicado, que la prioridad era sacar adelante contratos para el coronavirus, contratos para mascarillas, contratos para limpieza, y toda contratación se paralizó. Por eso tenemos bajos niveles de ejecución en general en todas las áreas. Bueno, esa partida de 900.000 con 200.000 más una añadida de 500.000 que se añadirá mediante modificación presupuestaria es el 1.700.000 euros que yo le indicaba que sí que había este año previsto para construir 2,5 kilómetros de carriles bici.
Me decía usted que una portería en su barrio que ha estado caída. Bueno, en primer lugar, decirle que usted sabe que esa pista estaba clausurada por las medidas que nos imponía la Delegación de Salud en cuanto al coronavirus, por lo tanto, no corría ningún riesgo. Pero sí le voy a dar la razón en una cosa, tiene usted razón. La partida para arreglos, pequeños arreglos en las pistas deportivas no es suficiente y por ello la vamos a incrementar. La vamos a incrementar en estos presupuestos ya se ha visto incrementada esa partida y además tengo el compromiso del área de economía de mejorarla notablemente mediante modificación presupuestaria en lo que va de este mandato, porque en eso sí que tiene usted razón. Si queremos que la gente practique cada vez más deporte, tenemos que tener unas infraestructuras adecuadas para ello. Y también me comprometo a esas ayudas que usted decía que necesitan los clubes de barrio. Los clubes de barrio efectivamente no pueden alcanzar normalmente las líneas de subvenciones porque están pensadas para clubes de tercera, segunda y primera división en cualquiera de las disciplinas y están viendo este año cómo tienen realmente sus necesidades pues, más a flor de piel que nunca, se le han caído los patrocinios y necesitan material. Entonces, a lo largo del año nos comprometemos a poner en marcha una línea de subvenciones específica para los clubes de cualquier disciplina deportiva de los barrios. Espero que con ello le quede claro que nuestra apuesta por la inversión en el deporte, para terminar, es total, que es nuestra preocupación y que no vamos a escatimar recursos porque efectivamente Málaga necesita una puesta a punto en infraestructuras deportivas y Málaga, si queremos alcanzar ese dato de que 2 de cada 3 malagueños practiquen deporte, desde luego tenemos que ponerlo en la práctica y ponerlo de manifiesto con inversiones adecuadas a esa intención política. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada. Señor Sgilia. Sí, muchas gracias. Mire, evidentemente celebramos que usted, señor Conde, y la señora Losada manifiesten aquí públicamente el compromiso de 4 millones para carriles bici, de 0,5 millones para mantenimiento, un compromiso firme con el apoyo a las pistas deportivas de barrio y al deporte base, fruto en buena medida de la presión primero de la gente, de la movilización por los carriles bici, de los clubes deportivos de base que insistentemente están pidiendo mayores recursos, pero también fruto de la presión y de la constancia con la que creo que hemos trabajado para insistir sobre estas carencias que tenía la política municipal. Lo que me surge ante estas propuestas que usted me hace aquí, que hacen aquí públicamente, son 2 cuestiones. La primera es por qué no fueron incluidos ya en el proyecto de presupuestos y los trae usted aquí en forma de promesa. ¿Por qué no fueron incluidos ya cuando se trata de cuestiones que ustedes mismos están reconociendo que son claves para avanzar hacia un mejor modelo de ciudad? Me sorprende que reconociendo esas cuestiones, desde las áreas competentes no se haya propuesto de entrada, al comienzo de la elaboración presupuestaria, unas propuestas concretas y determinadas, porque no quiero entender, y honestamente no entiendo que usted me lo haya planteado así, pero puede haber generado confusión, que usted me dice, si se abstienen lo hacemos. No, quiero entender que usted ha manifestado aquí públicamente que independientemente de nuestra posición de voto, comparte la necesidad o la carencia que tiene este presupuesto y tiene la determinación para llevarlo a cabo. Le voy a dar un anuncio, cuando vengan esas modificaciones presupuestarias, obviamente las vamos a votar a favor. ¿Sabe? El problema que tenemos es que llevamos ya tiempo en la que venimos señalando y denunciando la diferencia que hay entre la propaganda y las ruedas de prensa y los documentos presupuestarios. Entonces, usted me dice, lo vamos a hacer, nos comprometemos a hacerlo. Cuando vengan, lo tengamos negro sobre blanco, le digo con total rotundidad y con claridad que evidentemente vamos a votar todo aquello que consideramos que sea favorable para la ciudad. Estas cosas y todo lo que tenga que ver con el avance hacia una ciudad más justa, sostenible e igualitaria. Pero déjenme que introduzcamos algún elemento un poquito de política, en el buen sentido, de la buena política de nuestro punto de vista, que es entender el trasfondo también de lo que representan unos presupuestos municipales. Miren, unos presupuestos municipales son, entre otras cosas también, el esqueleto financiero de un modelo de ciudad. Y ahí es donde nosotros también nos encontramos con un problema para afrontar la abstención. Podemos, Izquierda Unida, el Grupo de Adelante Málaga, y lo manifestamos con total y cristalina claridad, somos la oposición y la alternativa al modelo de gobierno de ciudad neoliberal que propone el Partido Popular y Ciudadano. No tenemos dudas, no tenemos dependes. Con total claridad hay elementos del modelo de ciudad en la que nos encontramos en las antípodas.
Dejar el horizonte de nuestra bahía en manos de un fondo de inversión catarí, preferir una gigantesca operación inmobiliaria y especulativa a un gran bosque urbano en los terrenos de Repsol, ceder a las universidades privadas 50.000 metros cuadrados de terrenos municipales, liberalizar horarios comerciales por la presión de la patronal de las grandes superficies sin atender a los efectos del pequeño comercio, permitir la proliferación caótica de pisos de alquiler turístico aunque se carezca el alquiler y se expulse a los vecinos del centro, implantar la zona azul en barrios populares pese al rechazo vecinal, implementar una ordenanza de movilidad regresiva que penaliza la movilidad ciclista. Ante todo esto, y esto es una pequeña muestra, nosotros no nos abstenemos. Fijamos una posición clara, contraria a cómo se está gobernando esta ciudad y que al fin y al cabo los presupuestos también avalan un modelo de gestión y por eso evidentemente vamos a votar en contra. Es nuestra tarea aquí, presentar oposición a lo que creemos que está mal y construir una alternativa a lo que entendemos que es una ciudad mejor. Gracias. Muchas gracias, señor Sicilia. Señora Murillo, ¿cómo utiliza la palabra? Yo quiero terminar la intervención pues trasladando un mensaje de tranquilidad a los malagueños, porque afortunadamente, por lo que veo de las intervenciones, 28 de los 31 concejales vamos a permitir que el presupuesto sea aprobado cuanto antes. Me decepciona el hecho, pero evidentemente respeto cualquier decisión que se tome al respecto, el ofrecimiento, que no haya recogido el ofrecimiento que le he hecho. Evidentemente, en la negociación hay que ceder, en la negociación hay que entender que hay espacios de mejora. Claro que hemos hablado de deporte, hemos hablado de movilidad, podríamos hablar de muchas otras cuestiones, pero el presupuesto es limitado y atiende a cuestiones que se van mejorando. Yo les quiero recordar que no hace mucho, y miro aquí a mi compañera Elisa Pérez de Sile, a Luis Verde, que eran concejala y director del área de deporte, se puso no hace mucho un plan de rehabilitación de pistas deportivas por 1,5 millones y de campos de fútbol por otro 1,5 millones, que se han mejorado, y lo que pasa es que como tenemos un ámbito tan amplio de pistas deportivas que se han ido, digamos, incorporando pues con la acción de gobierno del Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos, pues evidentemente seguimos teniendo pues la necesidad de ir acometiendo esas carencias que se van acometiendo, bien en presupuesto, bien en modificaciones presupuestarias, pero es algo permanente y algo continuo y que puede reforzarse. Por eso le he ofrecido esta cuestión, porque ustedes le han puesto el acento a esta cuestión y yo he entendido que podíamos todavía mejorar más, si cabe, nuestra gestión en este aspecto. Y por eso le he ofrecido la posibilidad de ir a más. Si ustedes entendían que en su globalidad el presupuesto merecía al menos, no el voto a favor, pero sí la abstención de ustedes. Creo que el presupuesto recoge muchas más cuestiones en las que hemos coincidido y que ustedes no han hecho mención, pero tampoco vamos a detallarlas, porque al final de toda esta cuestión es el malagueño el que va de alguna manera a valorar nuestro trabajo en esta corporación municipal. Yo entiendo que el tacticismo político no debe de, digamos, evidenciar que estamos ante una oportunidad histórica para Málaga, no solo de aprobar unos grandes presupuestos, sino que además estos se hagan con un apoyo unánime. Por eso le he ofrecido adicionalmente esta cuestión. Que ustedes no han recogido, entiendo, seguiremos trabajando. Por esta cuestión, seguiremos trabajando. No le quepa duda. Yo no le he pedido una abstención, o sea, un voto a favor en una modificación presupuestaria. Le he pedido una abstención en este presupuesto, aludiendo a la negociación y aludiendo a este ofrecimiento. No le he pedido un voto a favor en una modificación presupuestaria. Si usted tiene a bien hacerla, hágalo. Me parece estupendo. Como tampoco le pido que me vote a favor cuando hacemos una oferta de universidades privadas. Bueno, ustedes tienen la legitimidad de decir nuestro modelo es distinto, pero el presupuesto son partidas económicas y hay personas con nombre y apellido que están esperando que estén aprobadas para que puedan llegar esta necesaria ayuda. Pero bueno, en cualquier caso, al final, cada uno estamos en nuestra situación política y entendemos la política y las votaciones pues como cada uno pues lo entiende. Así que yo en este punto procede ahora la votación. En primer lugar, procede ahora la votación, en primer lugar, antes del proyecto de presupuesto, de las enmiendas.
Lo que se vota, lo he querido dejar claro con el secretario, lo que se vota es estar a favor, abstenerse o en contra de las enmiendas, no la desestimación, que yo tenía ese lío. Lo que se vota es si se está a favor, abstención o en contra de las enmiendas que plantea el Grupo Adelante Málaga, ¿vale? Procede, después de todo este debate que ha sido extenso en su extensión y que agradezco las aportaciones de todos, procede la votación de las enmiendas del Grupo Adelante Málaga. Dos votos a favor, 5 abstenciones, 8 votos en contra. Una vez sometido a votación, a pesar de que no han salido las enmiendas, debo de preguntarle si quieren mantenerlas para su debate o su votación en el Pleno, algo que permite el reglamento. Pues queda recogido esta cuestión para que también se incorporen en el debate del Pleno dentro de un rato. Procede ahora la votación, ahora sí, del proyecto de presupuesto para el año 2021. Ocho votos a favor, 5 abstenciones, 2 votos en contra. Procede ahora la votación del punto número 3, que es la aprobación de las plantillas de personal funcionario laboral eventual y puesto singularizado del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. Ocho votos a favor, 7 abstenciones. Procede el debate, la votación del punto número 4, propuesta de aprobación de la plantilla del personal del organismo autónomo gestión tributaria. Ocho votos a favor, 7 abstenciones. La plantilla en el punto número 5 de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Ocho votos a favor, 7 votos en contra. Procede la votación del punto número 6 de la plantilla del personal del CEMI. Votos a favor, 2 abstenciones. Punto número 7, plantilla del personal del Instituto Municipal para la Formación y Empleo. Ocho votos a favor, 7 abstenciones. Punto número 8, plantilla del personal de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales. Ocho votos a favor, 7 abstenciones. Punto número 9, propuesta de aprobación de la plantilla del personal del Instituto Municipal de la Vivienda. Ocho votos a favor, 5 abstenciones, 2 votos en contra. Y con este último punto del orden del día y agradeciendo nuevamente y de forma encarecida el trabajo no solo de los miembros de esta comisión, en su parte política, sino también al equipo técnico, al área de economía, a la propia intervención municipal, por el esfuerzo, por el sprint final de esta carrera para llegar en estos momentos a los presupuestos. Nos vemos en el pleno de dentro de media hora.